y el acompañamiento tiene que ver con la guía de ciencias naturales, en este caso la segunda guía dentro de la guía general, en donde la temática es, o el eje temático central es la vida, ¿bien? Para pues, aquellos que hasta este año pues los vengo a conocer dentro del proceso en el aula, mi nombre es el profesor William Fernando Fernández Gil, y pues en este caso yo los voy a acompañar digamos, en la asignatura de ciencias naturales, ¿bien? Entonces, lo primero que hay que entender antes de comenzar a abordar de alguna manera lo que tiene que ver con la guía, pues es entender cuál es el objetivo de la guía. Bien, tenemos dos guías. Y la idea mía cuando yo elaboré la guía era, bueno, pues vamos a relacionar ese concepto de vida con lo que tiene que ver con el ADN, los genes, las características que se transmiten de generación en generación, es decir, de padres a hijos, ¿sí? Y comenzar a trabajar, digamos, algunos conceptos que de pronto pues no son difíciles y que no hay que aprender de memoria, pero que sí hay que comenzar a relacionar, que tienen que ver con toda la parte de la herencia genética. Y pues la primera guía, pues lo que tratábamos era de primero hacer una exploración, si nos dábamos cuenta desde las características que tenemos con relación a nuestros familiares más cercanos, pues qué características teníamos en similitud y cómo eso lo habíamos heredado pues de generación en generación. O sea, que esos genes que se han ido transmitiendo de generación en generación, pues son los genes que ahorita nos constituyen como personas. ¿Ya? Eso sería, digamos, como la idea. Y parte de la primera guía también lo que se trabajaba era, bueno, pero ahora si hay organismos diferentes también, ¿por qué se diferencian? Y ahí es cuando se planteaba pues, que podemos tener similitudes, pero también podemos tener características que nos hacen únicos. Y por eso existen una diversidad de organismos, los cuales pues tienen unas características dentro de su genoma, o sea, dentro de los genes, dentro de la molécula de ADN, pues que los hace únicos. ¿Bien? Eso sería pues, con relación a la sesión número 3. Ya para la sesión número 11, que es la que nos compete el día de hoy, pues simplemente es comenzar a trabajar con relación a unas leyes que de alguna manera justifican por qué se hace esa transmisión de esas características, esos genes o de esos caracteres que se transmiten, digamos, dentro de un organismo. ¿Bien? En este caso, pues las leyes de Mendel, digamos, de alguna manera se cumplen en ciertas características del ser humano y pues lo quise enfocar para el ser humano, como para que veamos que eso que se habla en teoría, pues realmente también ocurre en la realidad. En la realidad, pues, en este caso de las características que nosotros de alguna manera heredamos de nuestros padres y de nuestros antepasados. ¿Bien? Entonces ustedes van a encontrar lo que ven en la pantalla. Eso, lo que ven en la pantalla es lo que se denomina los experimentos y las leyes de Mendel. Y si ustedes se dan cuenta, al hacer una lectura rápida, simplemente con visualizar, pues son tres leyes. ¿Ya? Entonces está la primera ley que se denomina, digamos, el principio de uniformidad, está la segunda ley que se denomina el principio de segregación y está la tercera ley que se denomina el principio o la ley de la combinación independiente. ¿Bien? En las dos primeras lo que se hace es mirar cómo digamos, esas características se transmiten bajo dos condiciones. En la primera, bajo padres, digamos, de raza pura, es decir, en donde sus dos genes, recuerden que siempre de papá a hijos heredamos una parte que es de mamá, una parte que es de papá, ¿sí? Y eso es lo que se combinan, siempre van a estar, digamos, los genes, o en este caso las moléculas de ADN o los cromosomas, siempre van a estar de parejitas. Y ustedes es lo que observan en una primera instancia. Y hay dos características diferentes. Y lo que hace Mendel es cruzarlas y darse cuenta que una sobresale sobre la otra. Bien. A la que sobresale sobre la otra, la denomina dominante, y a la que pues no sobresale, sino que observen aquí, en la siguiente generación se oculta, la llamó recesiva. Es decir, que para que se vuelva a expresar, nuevamente ambos alelos, pues en este caso ambos genes, pues deben ser recesivos. Y eso es lo que ocurre en el segundo experimento. ¿Sí? Entonces ahí nuevamente vuelve a mirar, puede ocurrirte que si comienzan a tener digamos, una característica dominante, pero una característica recesiva, pues nuevamente se vuelve a expresar en una siguiente generación, nuevamente esa característica.
Y eso es lo que observamos en nuestras familias, ¿sí? En nuestras familias vemos que hay características que predominan, ¿cierto? Y esas características, pues, si predominan y de alguna manera son muy generales en mi familia, pues lo más seguro es que entren dentro de esas dos características, o que sean dominantes porque siempre pues, han prevalecido, o porque de alguna manera fueron heredadas de manera recesiva, es decir, ambas características han sido heredadas de recesividad y pues se ha visto expresada dentro de esa probabilidad que hay, y pues ha caído en mi característica, ¿bien? Entonces ahí vemos diferentes características físicas y digamos genéticas que yo voy heredando. Y la última ley, que es la que ustedes observan aquí, pues es una ley en donde ahora no solamente miremos una sola característica, ahora miremos más de una característica, ¿sí? Y cómo eso se expresa al combinar, digamos, dos, o al cruzar dos, en este caso, dos células sexuales, ¿sí? Para mirar cuáles pueden ser los descendientes y qué puede ocurrir ahí. Y se da cuenta que va a haber, digamos, como una especie de independencia del gen o de la característica y que no importa con quién esté relacionada, sino simplemente va a haber una manera de hacerlo de forma de azar, que eso es lo que se da como el resultado en esta proporción que hay. ¿Vean? Eso lo, digamos, es como lo general que se va a trabajar dentro de esa primera, dentro de esta guía. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes lean muy bien la información. ¿Listo? Entonces, la idea es que cómo se va a leer esa información. Entonces, tienen llamémoslo así, infografía, ¿sí? O imagen. Esta infografía se lee de la parte superior izquierda hacia la derecha, luego hacia abajo y luego hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces vamos a mirarlo de esta manera, como para interpretar y poder hacer una mejor lectura de lo que se está pidiendo en este momento. ¿Bien? Voy a disculparme 5 segunditos porque si voy a necesitar una aplicación de mi computador para poder rayar y subrayar. Entonces me excuso ahí. Open board. Acá. Ese es el objetivo, digamos, mientras que va abriendo el tablero, pues la idea es que comencemos a interrelacionar que parte o gracias a la vida o la diversidad de la vida se debe a todas esas, digamos, a una serie de leyes, a una serie de combinaciones que se expresan en la realidad. Es decir, que si también, por ejemplo, existe una diversidad de aves, una diversidad de diferentes tipos de organismos vivos, es porque pues las leyes de Mendel han estado implícitas en que la trascendencia o en este caso la herencia de esas características pues se ven de esta manera. ¿Ya? Entonces nuevamente voy a ir ahora sí mi presentación. Espero que no se demore. Oh, oh. Esto es que no activo acá. Ese es el objetivo de la guía. Entonces la guía tiene 3 puntos. El primer punto que vamos a trabajar es el que tiene que ver con mapas contextuales y mapas mentales. ¿Bien? No sé, me gustaría saber si en algún momento dentro del español, dentro de las competencias comunicativas en las diferentes áreas, han hecho alguno de estos dos. Ok. Entonces la idea de esta sesión es comprender cómo se elabora un mapa mental o un mapa conceptual. Eso que es como el componente más grande que yo tengo dentro de la guía. Uno de los puntos y pues tiene un peso gigantesco a la hora de evaluar. Entonces, lo primero que me están dando es esta información. O sea, que el mapa conceptual o el mapa mental que yo voy a elaborar va a ser a partir de este texto que está acá, de esta información que me están dando. ¿Bien? Entonces, los mapas mentales y los mapas conceptuales son muy diferentes, pero son estrategias que me permiten categorizar, que me permiten de alguna manera eh, diferenciar y jerarquizar la información que puede tener un texto. Y me van a permitir, y pueden ser una estrategia más adelante,
si ustedes chicos continúan, digamos, luego de que se gradúen del colegio y continúan con el proceso, digamos, académico, pues va a ser una manera de poder trabajar cualquier lectura que ustedes realicen. Bien. Entonces, voy a comenzar a hablar un poquito de los mapas mentales. Entonces, los mapas mentales tienen una característica, es que la idea central digamos, del texto siempre se coloca en la mitad y a partir de ahí sale como si fuera una especie de una neurona en la cual, digamos, está desprendiendo diferentes raíces, ¿sí? Las cuales de alguna manera pues se van a trabajar los temas que abordas dentro del texto. Bien, ya lo vamos a mirar ahorita con ejemplos más concisos. En cambio, el mapa conceptual lo que coloca, digamos, es la temática central, como en este caso en la parte de arriba, y lo que hace es estructurar sus temáticas o sus conceptos que se van relacionando con la temática central. ¿Listo? Es decir, que de alguna manera, pues lo que se va a hacer es una interrelación en donde voy a comenzar a unir ideas. En ambos se están uniendo ideas, pero hay que comenzar a mirar cómo los vamos a comenzar a elaborar. ¿Sí? ¿Qué es el error o cuál es el error frecuente que uno cae? Pues que uno piensa que todos los mapas conceptuales van a ser iguales, independientemente de la temática que se esté trabajando. Y no, los mapas conceptuales y los mapas mentales dependen de la información que se tenga como referencia. Es decir, que para cada información que se tenga, pues va a salir un mapa mental o un mapa conceptual diferente. Es ahí cuando uno como profesor se da cuenta que el mapa no lo hicieron, o sea, no lo elaboraron, sino simplemente lo consultaron y pues lo realizaron a partir de las consultas que realizaron, en este caso por internet. Y pues va a ocurrir que en algunas cosas que tenga la lectura, pues no la tengan en cuenta y por lo tanto el mapa conceptual o quede incompleto o quede más, o el mapa mental quede incompleto o quede más. ¿Bien? Entonces para ello, antes de comenzar a trabajar los mapas, voy a presentarles dos videos como referencia como para que comencemos a indagar de cómo elaborar un mapa conceptual. ¿Bien? Pues primero vamos a comenzar a ver cómo elaborar o cómo hacer un mapa mental. Chicos y chicas, en este vídeo vamos a explicaros cómo hacer un mapa mental. Un mapa mental es un modo para aprender el tema. Se trata de un mapa con las ideas que aparecen en un texto o tema. En ocasiones, un esquema, aunque los mapas mentales son más visuales. En este vídeo vamos a encontrar sus características principales y cómo se hacen. Los mapas mentales tienen 5 características muy definidas. 1. La idea o el asunto principal se dibuja en una imagen central. 2. Los temas principales salen de la imagen central como ramas. 3. Las ramas incluyen una imagen o palabra clave dibujada en su línea. 4. Los temas de menor importancia se representan como ramitas, ramas y sus ramitas forman una estructura conectada. Primer paso, preparar el material. Para elaborar un mapa mental necesitamos el texto, una hoja sin cuadricular, un lápiz, una goma y colores. Segundo paso, la idea principal. Colocamos la idea principal en el centro de la hoja. Para ello utilizamos pocas palabras o un dibujo. La escribimos en mayúsculas y podemos rodearla con un marco llamativo o una imagen. Tercer paso, las ramas principales. Desde el centro dibujamos las ramas de las ideas secundarias. En estas ramas se dibujan con colores diferentes para cada idea y la línea más gruesa que las ramas secundarias. Para no confundirse, no suelen ponerse más de 7 ramas. Podemos ir completando las ramas en el sentido de las agujas del reloj. En cada rama se escribe una palabra clave o un símbolo que la represente. El tamaño de la palabra clave será menor que el de la idea principal situada en el centro y mayor que el de la secundaria. Cuarto paso, las bifurcaciones, ramitas. De cada una de las ramas salen nuevas ramas que llamamos bifurcaciones y que las representan las ideas secundarias. Estas bifurcaciones son más finas que las ramas principales. En cada una de las ramitas escribimos una palabra clave con un tamaño de letra un poco menor que la que hemos escrito en las ramas.
Si hay ideas que salen de la secundaria, se hace el mismo paso que con las secundarias. En ocasiones se utilizan líneas discontinuas para vincular los que producen de la misma o diferentes ramas. Quinto paso, el estilo final. Un mapa mental se tiene que ver bien, de modo que quede claro las ideas. Los colores, los símbolos serán muy útiles para enfatizar las ideas. En algunos casos, el humor nos puede ayudar a recordar mejor las cosas. Este es el primero, ¿listo? Entonces observen aquí características generales. Entonces la temática central va en el centro de la hoja. Las temáticas en las que se divide lo que estoy leyendo van como ramitas, ¿sí? Sobre las cuales yo voy a comenzar a trabajar. En el caso de nosotros, si yo voy a hacer un mapa mental para las leyes de Mendel y los experimentos, que es lo que les estoy pidiendo, pues esa sería mi temática central. Ese iría acá, ¿bien? Y como son tres leyes, entonces van a haber tres ramitas generales sobre las que se va a ir. Una hacia arriba, la otra sobre este lado y la otra sobre este lado. Es decir, ¿qué es lo que quiere decir con relación a los mapas mentales? Yo tengo que ser no solamente organizado, sino yo tengo que buscar que el espacio con el cual yo voy a trabajar, pues la cantidad de ramas se puedan dividir de manera equitativa. Si ustedes se dan cuenta aquí, digamos, la estudiante lo que hizo fue dividir, como eran solamente dos ramas principales, las cuales están relacionadas con la temática central, pues lo que hizo dividir fue mitad de hoja para una, mitad de la hoja para la otra. En el caso de nosotros, pues como son tres leyes, pues se debe dividir la hoja en tres. Entonces yo aconsejo que tomarla así, uno, tomarla de esta manera. Entonces tendríamos uno, dos y tres espacios donde podemos trabajar. Ahorita yo les voy a dar un ejemplo, digamos, ya un poco más específico sobre un mapa mental que se realizó a partir de una temática en ciencias naturales. Ahora para el segundo, que tiene que ver con el mapa conceptual. Hola, hoy día vamos a hablar sobre el mapa conceptual. Un mapa conceptual es una herramienta de aprendizaje que se basa en la representación gráfica de un esquema de los conceptos que lo forman. El mapa conceptual permite organizar y comprender ideas de manera mucho más clara. Veamos en qué consiste. Partimos del tema central de nuestro texto. Identifica el tema y la pregunta principal que deseas desarrollar. De esta manera, el mapa conceptual se enfocará en detallar los tópicos que son realmente importantes para ti. Luego, necesitamos conectar nuestro tema central con otras partes. Conecta los elementos del mapa conceptual con los conceptos mediante una línea recta y una palabra de enlace que ayude a explicar de qué forma se relacionan. Estas palabras suelen ser verbos y es necesario que sean muy específicas para entender claramente su correspondencia con el texto. Ahora pasamos a identificar cuáles son los subtemas. Identifica varios conceptos sobre el tema que consideres más relevantes y necesarios para poder explicar la idea central. Resúmelos con palabras clave que te sean útiles para entender el texto. Y ahora define los últimos elementos en tu mapa conceptual, aquellos detalles aún importantes que te ayuden a entender el texto. Plantea en primer lugar los conceptos más importantes en la parte superior de la hoja, hasta colocar los conceptos menos importantes en la parte inferior de la misma. Estás haciendo una jerarquización de los temas. Al final, tu mapa conceptual debería tener más o menos esta forma. Entonces, ahora, ¿qué diferencia tiene el mapa conceptual del mapa mental? Entonces, lo primero, la temática central ya no va en el centro de la hoja, sino va en la parte superior. ¿Listo?
En este caso, ¿cuál sería la temática central sobre la que deberían hacer el mapa conceptual? Nuevamente lo repito, leyes de Mendel y los experimentos, o los experimentos y las leyes de Mendel. Bien, ahora, ¿en cuántos subtemas pues, va a estar dividido mi mapa conceptual? Pues si son 3 leyes de Mendel, pues deben ser 3 subtemas los que voy a comenzar a categorizar. La idea es que si estoy hablando de leyes y experimentos de Mendel y estoy comenzando a hablar de cada una de ellas, al colocarlo en un principio, entonces aquí puedo colocar el principio de la uniformidad, el principio de segregación y el principio de combinación independiente, pues debo comenzar a colocar un conector. Un conector puede ser un verbo, una palabra corta o una frase corta que me permita unir la temática central con las temáticas o los subtemas o los conceptos que están relacionados con esa temática central. Entonces, por ejemplo, en este caso, nuestra temática central sería las leyes y experimentos de Mendel. Son, si yo coloco el son, ya estoy conectando que esos 3 que estoy colocando como subtema son las leyes de Mendel. Es ese son, que es el verbo ser, ¿cierto? En este caso, pues es el que está actuando como conector. Luego comienzo a dar la explicación de cada una de las leyes, de acuerdo a lo que está en la información. Entonces, las leyes están o la definición o está el experimento. ¿Puedo hacer gráficas, profe? Sí, puedo hacer gráficas dentro de mi mapa conceptual para explicar las leyes de Mendel. Puedo utilizarlos. Pero también debo colocar un conector, de alguna manera que me conecte la ley con la definición o con el enunciado que vaya a colocar dentro de mi mapa. ¿Bien? Entonces la idea es que pues comencemos a aplicar, digamos, alguna de estas 2 características. Yo debo elegir para desarrollar mi primer punto o mi mapa conceptual o mi mapa mental. ¿Bien? Ustedes eligen con cuál quieren comenzar a trabajar. La idea es que hagan uno de los 2. Voy a cerrar acá. Pues nuevamente pues me voy al primer punto para comenzar ahora sí a explicarlo de manera general. Entonces el primer punto lo que me dice es lo siguiente. Entonces me dice elabora un mapa mental o un mapa conceptual. Entonces yo elijo cualquiera de estas 2 formas para hacerlo a partir de esta información. De los experimentos y las leyes de Mendel utilizando la información, es decir, todo lo que está acá que se le está dando en esta imagen o en esta infografía. Entonces yo debo elegir o este o este, ¿bien? Ahora, nuevamente una recomendación que yo les hago. El mapa conceptual o el mapa mental depende de 2 cosas, del texto y de quien lo elabora. Es decir, que pueden existir tantos mapas mentales o mapas conceptuales como textos hay, o también pueden necesitar 2 mapas mentales o mapas conceptuales como autores pueden elaborarlos, ¿bien? Es decir, que el mapa conceptual que ustedes elaboren de alguna manera pues debe tener alguna originalidad, algo que ustedes le coloquen como característica única, puede ser la organización, los colores, la forma de utilizar los conectores, ¿bien? Entonces yo les voy a presentar 2 ejemplos con relación al mapa conceptual y al mapa mental. Entonces aquí tengo 2 ejemplos, tanto de un mapa mental como de un mapa conceptual que tiene que ver con la temática del sistema nervioso. Es decir, que observen que en este caso, en el mapa mental, observan que el sistema nervioso está en el centro de, bueno, aquí pues en la diapositiva no está tanto en el centro, pero estaría en el centro de la hoja. Y de acuerdo con el texto que tomaron como referencia, pues está dividido en ¿cuántos subtemas? 5 subtemas, que son los que están, imagino, dentro del que tomó de referencia al elaborar este mapa mental, pues tenía 5 referencias. Y luego lo que hizo fue relacionar las diferentes ideas que estaban dentro de cada uno de los subtemas para dar una explicación. Observen que el mapa mental es muy gráfico, es decir, también se vale de dibujos, se vale de colores, se vale de utilizar letras diferentes. ¿Bien? Ahora, en contraposición, si lo comparamos con un mapa conceptual es más, digamos, más, un poquito menos, más riguroso, es decir, es más clásico, más de menos colores, más de menos dibujos, y lo que está haciendo es interrelacionar el concepto central, que en este caso de ejemplo es el sistema nervioso, con cada uno de los 5 o de las características o de los subtemas que se están trabajando en este caso dentro del texto. Si ustedes observan el mapa conceptual,
Y el mapa mental, como son de textos diferentes, pues se observa que hay ideas o hay información diferente. Entonces, ¿de qué va a depender el mapa conceptual o el mapa mental? De la información que se les está dando. Algo que yo quiero destacar es el uso de conectores en ambos casos. Observen que coloco la temática central, pero coloco una palabra, un verbo, clasificación, clasificar, ¿sí? Que me permita de alguna manera unir la idea con la subtemática, o el subtema o concepto con el concepto central o con la temática central. Esto es importante que ustedes comiencen a colocarlo dentro de los mapas, que no solamente sean líneas que yo estoy interconectando y en donde coloco una gran cantidad de texto, porque pues la idea no es transcribir, en este caso, sino que ustedes sean muy concisos y comiencen a identificar dentro del texto cuáles son, digamos, las palabras importantes. ¿Qué aconsejo yo a la hora de elaborar el mapa conceptual? Que ustedes vayan al texto original y comiencen a subrayar aquellos conceptos o palabras claves que les permitan en una primera instancia poder realizar cualquiera de los dos. Es decir, las palabras claves pueden ser el título, los subtítulos y las cosas que de alguna manera pueden explicar o pueden dar a entender qué se relaciona con ese concepto. ¿Bien? Entonces la idea es que ahora intentemos aplicar en este primer punto, pues ya sea o elaborar un mapa conceptual o ya sea elaborar un mapa mental. ¿Bien? Eso con relación, digamos, al primer punto. Al final ya pues vayan mirando qué preguntas tienen y comenzamos a resolverlas. ¿Listo? Con relación al segundo punto, pues es sencillo. En este caso sí tenían, digamos, que elaborar digamos, este recuadro en el cual hay dos características, una que es dominante y una que es recesiva, y en las cuales pues se cumple la ley de Mendel, ¿sí? La primera ley, el principio, en este caso el principio de uniformidad, en donde hay una ley en donde hay una característica, un carácter que sobresale sobre el otro. Y pues la idea era que ustedes identificaran cuál de esas dos características predominaban en cada uno de nosotros, ¿sí? De cada uno de ustedes. Ya esto es lo que yo quiero que comencemos a mirar, ¿sí? Como para mirar, para verificar que lo, digamos, de alguna manera lo hayamos hecho bien. ¿Listo? Entonces, observemos lo siguiente. El primero era que era el rasgo de los lóbulos. Perdónenme aquí que se está fallando un poquito el mouse y no me permite cambiar. Entonces, es dominante cuando los lóbulos es separado, es recesivo cuando los lóbulos son pegados. ¿Cuáles son los lóbulos? Este pedacito de la oreja de aquí, ¿sí? Entonces, si esto está pegado, es decir, ustedes ven acá, lóbulo adherido, entonces vamos a decir que es recesivo. Pero si mi característica es que mi lóbulo de la oreja está separado, vamos a decir que es dominante. ¿Bien? Y lo marcamos con una X. En este caso, que profe, que no puedo distinguir bien, pues tiene la ayuda a algún familiar para que por favor pues vayan mirando y vayan colocando cuál tipo de lóbulo tiene cada uno. ¿Bien? Los ojos, en este caso, ojos oscuros o pardos, ojos claros. Bien, entonces, si son ojos pardos, lo más seguro es que en este caso la característica que heredaron es dominante. Y si es ojos claros, pues lo más seguro es que la característica es recesiva. Bien, este de acá, a ver si lo intentaron hacer. Entonces el enroscamiento de la lengua. Entonces, si puedo enroscar la lengua, pues la característica en este caso sería recesiva, pero si no puedo enrollar la lengua, pues la característica es dominante. Entonces, no sé si ustedes lo probaron ahí e intentaran hacer ese movimiento de enroscar la lengua con los labios. ¿Bien? Entonces, si no lo puedo, es dominante. De esta manera, si puedo, es recesivo. Ahora, el cabello. Bien. Nuevamente, entonces, cabello liso o cabello, en este caso, rizado. ¿Sí? Lo mismo aquí. Si es rizado, es dominante. Si es lacio o liso, es recesivo. Este es el remolino, que a veces uno no le para bolas, pero que también es una característica que uno hereda. Entonces, este es el remolino hacia la derecha, en el sentido de las manecillas del reloj, y este es el remolino a la izquierda. Entonces, alguien debió haber ayudado a mirar desde la parte de arriba de su cabello. ¿Bien? Entonces, si es a la izquierda, es decir,
en contra a las manecillas del reloj, de este lado, pues decimos que es dominante. Si es hacia la derecha, decimos que es recesivo. ¿Bien? Los ojos, los pliegues que se dan acá. Entonces, si tienden a ser muy orientales, a ser muy alargados mis ojitos, pues de alguna manera es dominante, ¿sí? Que es lo que ustedes marcarían aquí. Si tiene pliegue mongoliano, pues colocarían acá una X. Pero si no tienen el pliegue, como en la imagen que ustedes observan aquí, pues vamos a decir que es recesivo. Y el último es el que tiene que ver con el pulgar, ¿listo? Sin un pulgar, además de toda la fuerza, sigue de una manera casi recta, ¿sí? En este caso, pues acá diríamos que es dominante, pero si se curva hacia mi cuerpo, pues decíamos que es recesivo. Y ese era el segundo punto, ¿listo, chicos? Entonces la idea solamente era marcar con una X y que hicieran este ejercicio. Y que se dieran cuenta si la mayor cantidad de características que tienen o que han heredado o son dominantes o son recesivas. Por último, a partir, digamos, de esa característica, digamos, de ese cuadro, habían dos preguntas. La primera era cuáles predominaban, es decir, en cuál tuve la mayor cantidad de X. Es decir, si tuve la mayor cantidad, pues yo decía, pues lo que puedo decir es que mis rasgos con relación al cuadro que llené son de característica dominante o de característica recesiva de acuerdo al resultado que hayan obtenido. Bien, esa era la pregunta que estaba ahí. Y el punto número 3 era analizar lo que trabajaron en la sesión número 3 que tenía que ver con las características que los identificaban, entonces el color de cabello, la altura, etcétera, y en las cuales ustedes hicieron un primer ejercicio de relacionarlo a quién me parezco, a mi papá, a mi mamá, a los dos, a mis abuelos maternos, a mis abuelos paternos, con unos colores, y analizar con las características que ustedes hicieron acá, es decir, con esas que comenzaron a identificar en este cuadrito. Y comenzar a preguntarse entonces las características recesivas de quién viene, de mi papá o de mi mamá, o las características dominantes de quién viene, digamos, de una manera predominante, de mi papá o de mi mamá. Y de alguna manera también quisieran como un pequeño análisis del por qué, ¿sí? O sea, por qué esas características se están manteniendo durante estas dos actividades que se realizaron. ¿Bien? Entonces, lo que ven que el punto 2 y el punto 3 son sencillos, simplemente es realizar este recuadro de acuerdo a estas imágenes. Y el segundo, y mirarnos, evaluarnos qué características tenemos. Y el segundo simplemente era analizar y comenzar a decir con sus palabras de que los genes que provienen de mi mamá y de mi papá, qué características tienen. ¿Son dominantes, son recesivos o de ambos provienen más o menos por igual? ¿Sí? O soy más semejante a mi papá o soy más semejante a mi mamá. ¿Por cuál de las líneas, digamos, de mi árbol genealógico, pues tengo mayor características que heredar? Y eso es lo que tiene que ver con esta guía.